A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 13 minutos, ya estamos en martes 25 de junio del año 2019. Qué gusto que nos acompañe, amable audiencia de Majestad FM a través de nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Igualmente saludos cordiales a los televidentes de Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Los contertulios estamos en vivo además a través del Facebook Live por la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. También nos pueden sintonizar en el resto del país y alrededor del mundo por www.radiomajestad.com. Y por cierto, también recordarles la gentileza de ecuadorinmediato.com, que nos retransmite cada mañana a través de este que es el primer portal de noticias del Ecuador. Como cada mañana, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela les saludamos. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos que están junto a nosotros cada mañana aquí en su noticiero A Primera Hora, a través de la señal de la Soberana del Aire Majestad FM. Hoy día martes 25 de junio de 2019, estamos listos ya para arrancar con este espacio de noticias. Un fuerte abrazo a todos quienes nos ven a través de Majestad TV en Santo Domingo, quienes nos escuchan a través de todas nuestras frecuencias en Pichincha, Manabí y Esmeraldas, y quienes nos siguen a través de redes sociales, así como quienes escuchan este espacio a través del primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com. Ustedes siempre bienvenidos a participar de este espacio con sus comentarios. Nuestra cuenta de Twitter a disposición de todos ustedes, @primerahora_es. Síganos también a través del Facebook Live y suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¿Qué agenda proponemos para este día martes, Contertulio? Para el día de hoy propondremos la siguiente agenda de entrevistas. Estará con nosotros el académico Alejandro Ponce, quien además es abogado, litigante especializado en derechos humanos. Proseguiremos explorando posiciones en torno a todas estas reacciones generadas a partir de la resolución de la Corte Constitucional que viabiliza el matrimonio civil igualitario. También estará con nosotros el doctor Francisco Álvarez, coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo de la Judicatura, con quien hablaremos sobre la organización para mañana del Seminario de Lucha contra la Corrupción y Delincuencia Organizada en el Ecuador. Y ha comprometido su presencia en A Primera Hora durante la jornada de hoy Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Con ella pasaremos revista a los procesos de fiscalización que desarrolla este organismo y que ayer se circunscribieron al denominado caso Arroz Verde. 6:16 en la mañana, bienvenidos todos, titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 16 minutos. Atención en el tema cárceles. El organismo técnico de rehabilitación social se reúne mañana.
Se plantea un posible juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Larga espera por las leyes económicas prometidas. Comisión de Fiscalización deberá conocer y tramitar el proceso político contra la ministra de Salud. Buenos Aires, en Imbabura, intervenido entre diversas versiones sobre heridos. Y otro aluvión deja incomunicados a 2 caseríos en la provincia de Tungurahua. 6:17 en la primera hora. Seis de la mañana con 17 minutos. En el tema cárceles, del Organismo Técnico de Rehabilitación Social se reúne mañana, nota de diario La Hora. Para las 9:30 de mañana están convocados los representantes de 8 instituciones que forman parte del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. La reunión se la hará en la Presidencia de la República y estará dirigida por la Secretaria General Jurídica y designada como delegada del presidente para presidir el directorio, Joana Pesantes. La convocatoria la confirmó el Departamento de Comunicación de la Defensoría del Pueblo después de casi 2 semanas de que el defensor Freddy Carrión conversó con Diario La Hora sobre la crisis carcelaria y su exigencia para que el organismo se reuniera de forma urgente. Según el artículo 674 del Código Integral Penal COIP, el Organismo Técnico de Rehabilitación Social tiene 3 funciones principales en el sistema: evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas, administrar los centros y fijar estándares de cumplimiento de los objetivos. Su existencia está sustentada en el artículo 202 de la Constitución de la República y sobre su conformación el artículo 675 del COIP señala que el directorio se integrará por los ministros o sus delegados de Justicia, Derechos Humanos, ahora Sistema de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores, Salud Pública, Relaciones Laborales, Educación, Inclusión Económica y Social, Cultura, Deporte y Defensoría del Pueblo. 6:19 a.m. Diario El Comercio pregunta: ¿se viene el juicio político a José Carlos Tuárez? Las denuncias de supuestas irregularidades en la hoja de vida del nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siguen generando reacciones. El asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, anunció la mañana de ayer que solicitará un proceso de juicio político en contra del funcionario por haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos. Villamar manifestó que durante esta semana iniciará con el proceso de recolección de las 35 firmas que requiere al interior de la legislatura para esta causa y descartó una persecución política como aduce Tuárez. El Contralor del Estado, Pablo Celi, precisó que al momento no hay un pronunciamiento de este organismo sobre el tema, debido a que no ha sido objeto de un examen especial. Sin embargo, remarcó que siempre hay la posibilidad de que investigue cualquier tipo de documento que tenga que ver con cumplimiento reglamentario en el ejercicio de la función pública. Mientras, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, precisó que a las instancias pertinentes les corresponderá investigar el caso y determinar si amerita una acción, y no descartó pedir que la Fiscalía intervenga. 6:20 en la primera hora. Seis de la mañana con 20 minutos. La larga espera por las leyes económicas prometidas. La definición de las leyes económicas se ha dilatado en las últimas semanas. No hay fechas claras y la Asamblea deberá aprobar 3 leyes en 6 meses. Es una nota que nos trae Diario Expreso. En el umbral para pasar al segundo semestre del año todavía no hay señales de las leyes económicas que el gobierno busca aprobar para cumplir lo establecido con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y 6 organismos multilaterales. Las diferentes autoridades del gobierno han dado distintas fechas en las que se enviarán los proyectos de ley para su discusión y aprobación en la Asamblea Nacional. No obstante, ninguna de ellas se ha cumplido. En principio se preveía que la Ley de Fomento Productivo 2 iba a ser enviada al Legislativo el 24 de mayo, el día del informe a la Nación del presidente de la República, Lenín Moreno. Sin embargo, eso no ocurrió y ese mismo día el ministro de Trabajo, Andrés Madero, habló de la posibilidad de que la reforma laboral vaya por separado de la Ley de Fomento Productivo. Posteriormente, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aseguró el 30 de mayo que la reforma laboral estaría lista en 2 semanas, pero tampoco esta fecha se cumplió.
Para Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, la prioridad del gobierno por ahora es la reforma laboral para evitar el deterioro de los indicadores de empleo en el país debido al potencial estancamiento de la economía. Azpiazu cree que el gobierno también buscará aprovechar su capital económico para los cambios en materia laboral, su capital político para los cambios en materia laboral y para la reforma tributaria. Las autoridades, según el representante empresarial, no se arriesgarán a no contar con una mayoría contundente para aprobar la propuesta del Ejecutivo. Si bien el gobierno, los representantes de los trabajadores y los empresarios ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios llegaron a un primer acuerdo, gremios de trabajadores no están del todo conformes y han anunciado movilizaciones en protesta. 6 de la mañana con 22 minutos. Seguimos informando, le damos lectura a una nota periodística que publica el portal ecuadorinmediato.com. El Consejo de Administración Legislativa CAL da luz verde para el trámite del juicio político contra la ministra de Salud. Este lunes el Consejo de Administración Legislativa CAL por unanimidad calificó a trámite el pedido de juicio político contra la ministra de Salud Verónica Espinosa por supuestos incumplimientos de funciones en la compra de medicamentos e insumos en mal estado, abuso de recursos públicos y presuntos contratos fraudulentos. La asambleísta proponente Mae Montaño considera que existen responsabilidades políticas que deben ser investigadas. A juicio de la parlamentaria también existen responsabilidades administrativas, civiles y penales porque dijo se ha puesto en riesgo la salud de los ecuatorianos, sobre todo porque se presume que esta responsabilidad, por llamarlo menos, se ha perdido vidas de compatriotas, acotó. Ahora la Comisión de Fiscalización deberá abocar conocimiento del proceso y luego recibir las pruebas de cargo y descargo. Posteriormente emitirá un informe en el cual recomendará el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional o el archivo del expediente. 6:23 en la primera hora. Seis de la mañana con 23 minutos. Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, intervenido entre diversas versiones sobre heridos. Nota de diario El Universo. Los hechos violentos quedaron grabados en fragmentos de videos y fotografías. Un extranjero aparece con las piernas mutiladas y otro hombre de unos 25 años tiene perdigones en los ojos. Ellos están junto con otros heridos que fueron trasladados en ambulancias desde el control de policía de San Jerónimo hasta diferentes casas de salud de Ibarra y Quito. Los moradores de la comunidad Buenos Aires dicen que son parte de los heridos del último enfrentamiento armado entre mineros ilegales registrado desde la madrugada del último domingo con resultados fatales aún inciertos. Por esos hechos, el Ejército y la Policía Nacional intervinieron la población y desarrollan controles estrictos. Hay acceso restringido. Allí se habla de 8 heridos, sin embargo el gobernador Galo Zamora y la Policía Nacional refieren que solamente existen 4 hombres heridos debido a enfrentamientos, pero más heridos fueron trasladados en camionetas, camiones y autos particulares, y hay quienes indican que al no ser atendidos por socorristas no todos aparecen en los listados de las autoridades. Los habitantes se mostraban asustados y algunos trataban de abandonar esta localidad a bordo de camiones y camionetas. Cerca de las 17 horas del domingo se registró el volcamiento de uno de los vehículos donde al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y menores de edad. 6 de la mañana con 25 minutos. Finalizamos este bloque de lectura de noticias nacionales con una nota que publica diario El Telégrafo. Otro aluvión deja incomunicados a 2 caseríos en Tungurahua. Los 2.500 habitantes de la parroquia rural El Triunfo, ubicada en la parte alta del cantón tungurahuense Patate, se encuentran aislados. Esto sucede debido al colapso de 4 puentes de acceso al poblado y el descenso de lodo, rocas y material vegetal por caminos que lo conectan con baños de aguasante. Los aludes se produjeron la madrugada del último sábado por las fuertes lluvias que enfrenta el sector hace una semana, explicó Genaro Buenaño, habitante del Triunfo. Esta situación impide que los comuneros saquen sus cosechas y ganado a las ferias de la región, imposibilitando la llegada de ayuda estatal. 6 de la mañana con 25 minutos en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet.
Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 27 minutos y estamos listos para comenzar con la tertulia. Por acá, Judith Guaño Ruiz nos preguntaba qué nos pasó. Lo que pasa es que los martes siempre empezamos un poco más tarde el programa porque primero tenemos que enlazarnos con una cadena dispuesta por el gobierno ecuatoriano que dura más o menos entre 8 y 10 minutos, entonces los martes tiene esta particularidad, así que no empezamos a las 6 en punto los días martes. Pero ya estamos al pie del cañón, estamos listos para comenzar con la tertulia. Saludos a quienes se unen a nuestra sintonía. Tenemos reportes desde Riobamba, gracias a la capital de la provincia de Chimborazo, también desde Manta, en la provincia de Manabí. La doctora Patricia Hidalgo también nos dice escuchándolos. Qué gusto, doctora. Un abrazo a la doctora. No sé si ya salió de vacaciones, porque vi que hay unas gráficas de los graduados de la Universidad Internacional del Ecuador. Nos envía César Andrade, saludos desde la capital mundial del hornado. ¿Cuál es la capital mundial? Riobamba, pues. Riobamba. Claro, Riobamba es la capital mundial del hornado. Ya, Pame Cantos desde Manta, me imagino que hoy sí trabaja. Ayer han estado de vacaciones en la provincia de Manabí. Ayer era el día de la provincialización de Manabí, así que en las instituciones públicas no hubo actividades normales, hubo feriado, hubo descanso el día de ayer en la provincia de Manabí. Así que abrazos a quienes nos sintonizan en esta jurisdicción de la patria. Señor Gómez, gracias por ese emoji, esa carita. ¿Cómo le va con tertulio? ¿Cómo llegamos este martes? Bien, a ver, con varias novedades, ¿no? Ayer se me pasó algo en el comentario, un hecho ocurrido durante el fin de semana en Machala. Y algunas publicaciones en redes sociales que informaban o daban cuenta de que un ciudadano que había gritado algún adjetivo, alguna palabra en contra del presidente Moreno durante las fiestas en la provincia del Oro y en Machala había sido detenido. Lo hicimos en su momento cuando pasó con Correa en varias ocasiones, porque también acá hay gente que tiene memoria muy corta y muy frágil. Y se olvida que durante el gobierno anterior también hubo de estos episodios. Hubo varios. Varios, sí. Hubo varios. Y ocurrió algo similar. Nosotros no vamos a tolerar ni hacernos de la vista gorda ni hacernos los desentendidos cuando hay esos rasgos de autoritarismo y de prepotencia de parte del gobernante que sea. Incluso puede ser un gobernante local, un alcalde, un prefecto. En este caso se trata del presidente de la República. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la transmisión de un mensaje a través del insulto. Eso creo que todos quienes nos escuchan y nos siguen a diario pueden dar fe de eso. Nosotros no vamos a justificar jamás el insulto, la agresión, pero tampoco los excesos. Y cuando se trata de un personaje público, más aún de un gobernante, creo que están expuestos a eso y a más cosas. Que si tienen o no que aguantarlas por eso, porque son gobernantes, me parece que es debatible también, ¿no? O sea, alguien decía, pero ponte en los zapatos de la persona y tal. Bueno, sí, si no quisieras estar tan expuesto, no te lances a la política, podría ser también una reflexión, ¿no? Pero si ya te lanzaste a la política, tienes que saber que estás en la mira pública, que estás en la palestra, que eres objeto de críticas, de halagos, de insultos, de todo tipo de adjetivos a favor y en contra. Tampoco puedes ser una
una cereza en el pastel para gustarle a todo el mundo, ¿no? O caerle bien a todo el mundo. Pero como ocurrió antes, ahora a mí me parece que sigue siendo un exceso, que las autoridades busquen solucionar estos problemas metiendo a la gente a la cárcel. Que hoy los medios de comunicación no generaron tanta bulla con respecto a lo que ocurría antes, también es verdad. Porque me parece que hay como una especie de complicidad, y creo que para nosotros y para ustedes eso no es un secreto. Cuestionen ustedes a los medios de comunicación que no informan sobre esos temas. Antes podría ser que por el mismo nivel de conflictividad que había entre los medios y el gobierno, los medios, ese tipo de situaciones trataban de agigantarlas, ¿no? De amplificarlas, sí, de volverlas más grandes. Hoy simplemente no las dicen, no las publican o se callan. Entonces, creo que eso también es bueno para que ustedes sepan analizar y sepan discriminar y sepan discernir. ¿Por qué antes sí lo hacían? ¿Por qué no lo hacen ahora? Me parece también que es interesante que esas cosas ocurran para que ustedes como opinión pública, como ciudadanos, vayan generando una opinión crítica de lo que hacen también los medios, de por qué algunas cosas se casan y por qué otras tratan de agrandarlas. Creo que eso también habla de los escenarios políticos tanto antes como ahora. Por eso yo no creo en el famoso discurso, ¿no? de los medios, el famoso discurso mediático de la objetividad, de la imparcialidad. Eso no existe a nivel mediático y yo lo he dicho varias veces. Y está claro que hay un alineamiento de un segmento de los medios. Y así, a ver, eso no es reciente, eso es parte de la historia de este país. Que tú tienes medios que se alinean en función de intereses, en función de lógicas, intereses personales, intereses políticos, intereses económicos. Así ha pasado siempre. Un grupo de medios, por ejemplo, que se alineó en el año 2005 en función de la rebelión de los forajidos que desembocó en la caída inconstitucional de Lucio Gutiérrez de la presidencia de la República. Creo que ese es un ejemplo muy palpable. El rol que han jugado los medios en las campañas electorales a lo largo del tiempo. El rol que jugaron los medios en manos del Estado durante los 10 años de Rafael Correa en el poder. Porque no miremos al otro lado. Y yo planteo a quienes son defensores de la década de Correa en el poder, que es legítimo que tengan su forma de pensar, pero sí planteo que miremos a los dos lados, porque también en esa década sobre el manejo mediático se cometieron muchísimos errores. Muchísimos errores. Y claro, alguien me dirá, había que poner un contrapeso. Yo creo que, y he dicho varias veces esto, se perdió durante esa década una gran oportunidad de generar un manejo distinto de la comunicación en este país, más allá de que en el discurso, en lo personal yo estuve totalmente de acuerdo con el discurso, en el sentido de que había que identificar al poder mediático. Yo he dicho en varias ocasiones, en 26 años he sido parte de, y he sido espectador y parte de ese poder mediático. Jamás he sido directivo de un medio, jamás he sido director de noticias, he sido apenas un trabajador de la comunicación, y como trabajador de la comunicación hablo y sé lo que ha pasado al interior de los medios, tanto públicos cuanto privados. Y los medios tienen sus lógicas y está claro que tienen sus agendas, y hay temas que cubren y hay temas que no cubren, y hay temas que amplifican y hay temas sobre los cuales simplemente echan la mirada hacia el otro lado, porque así ha sido la lógica. A propósito de este episodio que cita el contertulio de Machala, yo sí quiero recordar a la audiencia, sobre todo a quienes nos siguen desde hace muchos años, y contarles a quienes son nuevos seguidores nuestros y ahora nos escuchan, que cuando por ejemplo ocurrió el episodio tan desafortunado con el Chamo Guevara, con Jaime Guevara, nosotros aquí, este dúo de periodistas cuestionó abiertamente y públicamente la actitud del presidente de la República en ese momento. Correa, que además mintió en ese episodio, diciendo que había estado drogado. Que Jaime estaba Guevara con aliento a licor. Sí, y yo puedo dar fe porque Jaime ha estado un par de veces en mi casa porque es amigo de mi papá, e incluso en casa de mi abuelo. Jaime, siendo un anarquista, llegó a la casa de mi abuelo que era conservador. Y a mí me consta de que el tipo es abstemio. No se bebe ni una gota de alcohol. Entonces ahí Correa mintió diciendo de que tenía aliento a licor, cometió excesos, pasó con el muchacho Calderón, que terminó siendo candidato concejal por Creo. ¿Y con qué campaña? Claro. Con la campaña haciendo el corte de manga. O sea, claro, haciendo yuca, como le hizo a Correa. Se hizo famoso por el corte de manga. O claro, sea, pero
También de esos, pero mira tú, ¿no? De esos excesos de la autoridad. Surgen personajes. Exactamente, cómo vas generando esos mártires de papel, ¿no? Que terminan siendo las víctimas de los excesos sobre la libertad de expresión. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, a ver, si cuestionaste antes, cuestiona también ahora. Si amplificaste antes, ¿por qué no amplificas ahora? O antes sí está bien, pero antes estaba mal. O antes estaba mal, o antes estaba bien y ahora está mal. O sea, me parece que hay de verdad, yo me he encontrado en estos meses, me he encontrado con una total ausencia de coherencia por parte de un montón de segmentos. La academia, que tenía un discurso en la década anterior y hoy hay un segmento de la academia que inexplicablemente ha modificado su discurso sobre temas como, por ejemplo, las relaciones internacionales. Soberanía, sí. Los medios de comunicación, los periodistas, que además, sobre el tema de los periodistas, esto he dicho en varias ocasiones, yo no entiendo cómo hay colegas, y lo digo con todo respeto, y por respeto no digo nombres, pero cómo hay colegas que se desdoblan y que son unos en el Twitter y otros en el quehacer diario de la comunicación a través de los medios masivos en los cuales trabajan. Porque yo creo que el mismo que eres en el Twitter deberías ser en la cobertura diaria. Y las mismas cosas que escribes en el Twitter deberías tener la frontalidad de decirle a la persona de la cual te burlas o de la cual ironizas, decírselo en la cara. Cosa que no pasa. Entonces, digo, la academia, los medios, un segmento de los periodistas, un segmento del empresariado, un segmento de la clase política y sobre todo aquellos que forman parte o que supuestamente formaron parte del mismo proyecto político, que pensaban de una forma en la década anterior y hoy piensan de otra manera. Eso sí ya son el extremo de lo patético. Entonces ya hay cosas realmente que rayan. Entonces falta coherencia en el discurso y en la praxis. O no hay coherencia entre lo que dices y lo que practicas. Y eso es lo que está pasando con este ejemplo que muy bien lo traes a colación. Pero yo además quiero agregarle otro que ocurrió el día de ayer en la Comisión Legislativa de Fiscalización. Más adelante estará con nosotros Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, para analizar cómo este organismo ha comenzado a fiscalizar los hechos asociados a la publicación de los portales Mil Hojas y La Fuente respecto del supuesto financiamiento de empresas privadas, financiamiento irregular a las campañas electorales de Alianza País. Me refiero al denominado caso Arroz Verde 1 y también al denominado caso Lucas Majano, que es la siguiente publicación. Pero en el caso de Arroz Verde, ayer con Tertulio, la Comisión de Fiscalización tomó una decisión que a mí realmente me ha sorprendido. Y yo lo posteé ayer en Twitter. Me parece que es un nuevo episodio de la clásica venta de humo de nuestra clase política. Ayer el integrante de la Comisión de Fiscalización y quien además preside la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, el asambleísta manabita Daniel Mendoza, hizo un planteamiento para que Carlos Pareja Yanuseli sea llamado a la Comisión de Fiscalización para que certifique la veracidad de una carta que se ha viralizado en redes sociales en los últimos días, que supuestamente fue escrita, y hay una huella digital ahí, habría sido escrita por Pareja Yanuseli. Es una carta escrita, entiendo que en computadora, pero su impresión tiene una huella digital supuestamente de Carlos Pareja Yanuseli. Y tiene firma también, me parece. Tiene firma, y en esa carta vincula supuestamente a directivos del movimiento Creo, y específicamente a César Monge, que supuestamente dice la carta, que es una carta cuya veracidad no la conocemos, pero ayer fue abordada por la Comisión de Fiscalización. Pero el abogado de Capaya ha dicho que no es de autoridad de Capaya. Claro, pero pese a eso, la Comisión de Fiscalización ha tomado una decisión ayer. En esa carta supuestamente se dice que Monge lo habría ido a visitar a Miami, que le habrían pedido que se suene a una campaña de desprestigio contra Lenín Moreno, etcétera, y que luego no le cumplieron. O sea, una cosa medio cinematográfica. Ayer, pese a este elemento que tú dices, y que creo que no se enteraron en la Comisión de Fiscalización, aprueban una resolución para pedir la comparecencia de Carlos Pareja Yanuseli y de César Monge. Y me van a disculpar, queridos amigos, oyentes, televidentes, con Tertulio, me van a disculpar, pero eso simplemente es una venta de humo. Y les voy a dar dos razones para sostener aquello. La primera, el señor Pareja Yanuseli está detenido cumpliendo una sentencia, no una, varias sentencias,
y ya no es sujeto de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional. No lo es. No es sujeto de fiscalización y control político. Pero puede suceder que hagan lo mismo que hizo la con Diana Falcón. Que hizo la comisión ocasional que investigó el caso de Sofía Spin y que a través de videoconferencia desde la cárcel de Chillogado tuvo acceso a los testimonios de Diana Falcón. Probablemente. Puede ser que hagan lo mismo. Yo me imagino que irán por ese camino si es que cumplen con los procedimientos y los trámites para solicitar los permisos y si es que esos permisos son concedidos. Con la diferencia de que Falcón en ese momento no había sido sentenciada. Pero bueno, yo opino, a mí me parece que pedir una comparecencia de Carlos Pareja y Inoceli para este tema, cuando además tienes el elemento de que el abogado ha desmentido la veracidad de esa carta, me parece que es vender humo. Me parece que eso sí, los asambleístas no estaban al tanto de que el abogado ya declaró ayer mismo o el fin de semana de que la carta no correspondía a la autoría de Capaya. Y lo segundo, señores, la Asamblea Nacional tiene capacidad de fiscalización y control político sobre aquellos sectores de la cosa pública que están mencionados en la Constitución. La Asamblea puede fiscalizar a los ministros de Estado. Pero la Asamblea, por ejemplo, no puede llamar a fiscalizar a un alcalde, por mencionar un ejemplo. No puede fiscalizar a un concejal, porque no es parte de sus atribuciones. No puede fiscalizar a un prefecto. Y no puede fiscalizar a una persona privada. No puede. Sin embargo, ayer aprobaron llamar a César Monge. Y César Monge no tiene... A ver, si César Monge va es porque él querrá ir. No porque esté obligado a ir. Es actor político, ¿no? Capaz que va por eso. Capaz que sí va por ese detalle. Pero plantearte eso, mi punto es, y voy a lo de fondo, plantearte eso como parte de toda una agenda de fiscalización, a mí en lo personal, y habrá gente que no comparta probablemente lo que estoy diciendo, a mí en lo personal me parece una venta de humo, porque además este caso en particular, yo sí creo que debería ser materia exclusivamente del trabajo de la Fiscalía General del Estado. ¿Sabes por qué creo que pasa eso? Y no sé si vayas a coincidir conmigo, tú que tienes mucha más experiencia en la cobertura legislativa y que entiendes también las lógicas, cómo se mueve la Asamblea de acuerdo a las distintas coyunturas, pero no sé si esto además ya lo hemos conversado en algunas ocasiones, pero me da la impresión de que como los escenarios se han modificado y han cambiado tanto en estos 2 últimos años, yo creo que esto se debe al cambio de lógica que hay dentro de la Asamblea Nacional, donde pasaste de extremo a extremo, ¿no? Donde había muchísima producción legislativa. Usted diga si es que es buena o mala, si es que fue buena o mala la aprobación de tantas leyes durante los periodos legislativos anteriores, pero pasamos de una asamblea que producía mucho en materia legislativa, pero que fiscalizaba poco, casi nada. Vale decir que en esa ocasión la Comisión de Fiscalización también estuvo en manos de María José Carrión, así como estos 2 últimos años precedentes. Pero la asamblea que legislaba mucho, fiscalizaba poco, y ahora en cambio tienes lo contrario, tienes una asamblea que pretende fiscalizar absolutamente todo, pero que legisla muy poco, y que legisla poco porque tampoco es que el Ejecutivo es en este momento un gran o permanente colegislador. De hecho, acabamos de dar lectura a una nota de Diario Expreso del colega Sebas Angulo que da cuenta de que la Asamblea, el gobierno no ha cumplido con la entrega de los proyectos económicos urgentes que había ofrecido durante el último año. Entonces, como no hay mucha legislación, como no hay mucha producción, tienen que dedicarse a estos shows. O sea, ahora ya anuncio de juicio político a la ministra de Salud. Si hay razones o no, veremos durante el transcurso de la sustanciación del trámite. Se anuncia ayer de parte de Fabricio Villamar juicio político en contra de José Carlos Tuárez, cuando el hombre creo que no completa ni las 2 semanas en funciones y ya se lo va a enjuiciar políticamente. Ahí me parece que da mucho valor y mucho sentido a lo que nos decía ayer Omar Simón en estos micrófonos, de que la presencia de Tuárez a mucha gente les es incómoda. Vayan a saber ustedes si es que ahora mismo a quién se debe Tuárez, porque Tuárez llegó auspiciado por gente como Balda, ahora resulta que toda la opinión pública lo ubica como correísta al cura, entonces yo no sé finalmente en dónde está él políticamente ubicado. Y además hay un sacerdote que ayer apareció en un canal de televisión, creo que es el líder o la cabeza de la orden a la cual se pertenece José Carlos Tuárez, a decir que ha vendido su alma al diablo. O sea, ¿qué tal?
¿Quién será el diablo? Además, ¿no? O tú eres Escantuña, ¿o qué? No, pero ¿quién es el diablo para el cura este otro? ¿No? ¿Es Balda? ¿Es Correa? ¿Es del gobierno? ¿Quién es el diablo? Además, Tuárez llega al consejo con votación popular, o sea, cuestiónense ahora entonces por todas y cada una de las dignidades que eligieron en las elecciones del 24 de marzo. Pero a estos shows, a esto que tú acabas de citar de lo ocurrido ayer en la Comisión de Fiscalización, yo lo resumo en eso, en la falta de trabajo de la Asamblea. Como no hay mayor cosa, no hay nada. Dime las sesiones de hoy, ¿de qué va a tratar el Pleno de la Asamblea? A ver, ya te veo. Por ahí partamos. ¿Cuáles son los temas que va a tratar esta Asamblea el día de hoy en el Pleno? En este momento te chequeo. Hoy hay dos sesiones en la mañana, a las 9:30. Proyecto de resolución para que se incluya las celebraciones ancestrales del Inti Raymi, Proyecto de resolución sobre el Inti Raymi. Proyecto de resolución para que se incluya las celebraciones ancestrales del Inti Raymi, el Cuya Raymi, el Capac Raymi y el Pauca Raymi dentro del calendario nacional, en la cual los pueblos y nacionalidades indígenas que se desarrollan en todo el territorio nacional como un ejemplo de los derechos colectivos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Siguiente punto. Proyecto de resolución que solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional del ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Proyecto de resolución de comparecencia del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la Comisión Especializada del Derecho a la Salud a fin de que exponga las razones por las cuales no están realizando los pagos a los prestadores externos del IES. Y proyecto de resolución que dispone la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Educación Superior, Instituto Nacional de Evaluación, para que informen sobre las acciones tomadas ante las denuncias de la supuesta venta de cupos en las instituciones de educación superior. ¿Y en la tarde? 4 proyectos de resolución en la mañana. 4. Cero reformas, 4. 0 leyes. 4. ¿Saben para qué sirven los proyectos de resolución? Para nada. Va al tacho de la basura. Para nada. No tienen fuerza jurídica alguna. Son exhortos. Los proyectos de resolución no tienen fuerza jurídica alguna. De eso nos hemos cansado de decir en este espacio. En la tarde, 16 horas. Primer punto, himno nacional de la República del Ecuador. Falta el coreado por los presentes. Segundo, condecoración doctor Vicente Rocafuerte al mérito deportivo a la selección sub-20 del fútbol de Ecuador y a su cuerpo técnico y directivos. 3, ahí sí, digamos, viene un tema de fiscalización que es importante, pero que no se enmarca dentro de lo que tú estás señalando. No es legislación, es fiscalización. Conocer el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político con relación a la publicación del 19 de febrero de 2019 en el portal digital La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial. Ese informe polémico que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización y que costó trabajo aprobarlo, tú recordarás que hubo palabras que había que sacar, otras palabras que metieron. Finalmente, pocas semanas después, va a ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y cuarto, conocer y resolver sobre el informe del acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile sobre cooperación en el sector de la defensa. Ergo, no hay legislación. Tenemos una asamblea que se la pasa pajareando. No hay legislación. Y que en medio de ese pajareo, lo que más mediático se vuelve es del show, es del escándalo. Entonces, el anuncio del juicio político, el anuncio de la fiscalización, hace que muchos legisladores se vean como muy trabajadores, ¿no? Ante la falta de propuestas de ley, de temas que estén relacionados con reformas legales, etcétera, etcétera. Digamos, la fiscalización se vuelve como lo más mediático, lo más urgente, probablemente no lo más importante en esta asamblea. Entonces, esa es la asamblea que tenemos. Está clarísimo eso. Está clarísimo eso. Y sabes que tú dijiste algo hace minutos que creo yo es importante, pero no debería ser la razón de ser de la función legislativa. Tú citabas que, por ejemplo, el presidente Moreno no ha cumplido con los anuncios de enviar los proyectos económicos a la Asamblea. Y sí, en el ámbito económico, en el ámbito tributario, es el Ejecutivo el que tiene que proponer proyectos económicos a la Asamblea Nacional. Pero pregunto, ¿y sobre las otras áreas, dónde está la producción propia de la Asamblea Nacional? En el periodo anterior, los 4 años precedentes, en el periodo 2013 a 2017, una de las principales críticas con tertulio y amigos y amigas que recibió la Asamblea Nacional era que todos los proyectos que había tramitado, casi todos, venían de la mano del Ejecutivo. Que eran proyectos enviados por el gobierno de Correa y que la Asamblea los aprobaba tal cual, lo cual no es cierto. Es verdad que la Asamblea aprobaba esos proyectos, pero siempre, y nos consta,
nos consta, en esos proyectos se incorporaban cambios. Así que decir que tal cual los enviaba a correr, los aprobaban, eso es falso, eso es mentira. Eso es no conocer la dinámica y la lógica de lo que se aprueba en la Asamblea Nacional y no conocer cómo funciona la dinámica en las comisiones legislativas. O sea, el que dice eso, lo dice simplemente por decir y no porque conoce cómo es el manejo al interior de las comisiones. Pero sí, tú tenías un momento político un momento político muy particular, inédito en la historia de la República, que tuviste un presidente y un gobierno con una mayoría inédita, sin precedentes en la función legislativa. Para unos eso fue positivo, para otros negativo. Hay que matizarlo, siempre hay que matizarlo y encontrar un punto intermedio, como nosotros lo hemos hecho varias veces en este espacio. Pero hoy tú tienes la gran oportunidad de que la Asamblea Nacional te genere producción legislativa. ¿Cuánta producción legislativa te ha generado esa Asamblea? Y voy a partir de cosas sencillas. La Ley de Seguro Social. Resulta que el Ecuador, para quienes, les comento, para quienes no lo saben, el Ecuador, pese a que la Constitución tiene 10 años de vigencia, va a cumplir 11 años en octubre de vigencia la Constitución, resulta que en más de una década no has aprobado una ley de seguridad social acorde a la norma constitucional. Esta ley de seguridad social que tenemos hoy es la ley derivada de la constituyente de Sangolquí, que además un pasaje de esa ley de seguridad social fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época, porque en la constituyente de Sangolquí y luego en el Congreso, liderado por los socialcristianos y por los demócratas cristianos, en el año 98, 99, incorporaron una serie de normas para viabilizar la privatización de la seguridad social. Y eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. Pero resulta que no tienes hasta hoy una ley de seguridad social. ¿Qué está haciendo la Asamblea, por ejemplo, respecto de ese tema? Y ahí ves, por ejemplo, cómo el gobierno anterior no aprovechó esa mayoría de 100 que le podía haber facilitado la aprobación de una nueva ley integral de la seguridad social. Ese es un tema que se les olvidó, se les quedó, no lo aprobaron. Pero acuérdate que la Constitución de Montecristi tenía en sus transitorias como obligatoriedad la aprobación de algunas leyes que tomaron hasta 4 o 5 años su aprobación. Una de ellas la ley de comunicación. Claro, 4 años, claro. La ley de cultura. ¿No? La ley de aguas. La ley de aguas. Eran leyes que tenían que ser aprobadas por mandato constitucional y pese a eso a la Asamblea le tomó 4 o 5 años aprobarlas. Entonces ahí hubo un plazo fatal que pusieron en la transitoria de la Constitución que nunca se cumplió. Era 365 días. Un año no se podía cumplir. Claro. Y peor con la mayoría que tuvo que enfrentar en la Asamblea del 2009. Claro, no tuvo la mayoría absoluta que luego tuvo en 2013. Tenían 58, me parece que eran los de AP. Pero, por ejemplo, al gobierno de Correa se le olvidó eso, la ley del IES. El gobierno de Correa no incorporó, por ejemplo, un nuevo código de trabajo. ¿Se le olvidó o no le interesó? Y bueno, y ahora tienes tú otro problema, ¿no? Tienes, una seguridad social que no se adapta, que no se ajusta a lo que dice la Constitución, pero por otro lado tienes una seguridad social muy débil, que no sé si está en capacidad de cumplir con lo que dice la Constitución. Exactamente el mandato ese de la universalización de la seguridad social. Yo no creo en eso. Muy difícil. Y por otro lado tienes una corriente muy fuerte de gente que dice que vamos hacia una nueva constituyente. De lado y lado. Otra más. Correa dice vamos a una constituyente. Otra más. Tuárez dice vamos a una constituyente. Y en la otra orilla, Ayala Mora dice vamos a una constituyente. Otra más. Claro. Entonces, ahora yo ratifico lo que he venido diciendo hace tiempo. No puedes pretender cada 10 años refundar la República. Oye, y tienes otra gente, no sé si has oído, que quiere volver a la Constitución del 98. Entonces, ¿cómo haces, no? A ver, la Constitución del 98, al igual que la del 2008, fue muy rica en derechos. Muy rica en derechos. Pero la parte orgánica de la Constitución sí es discutible. Tanto la del 98 cuanto la del 2008. Digamos que ese es un tema para un debate y para un análisis más profundo. Pero bueno, por ejemplo, los banqueros estarán felices de que regrese la del 98. Pero desde luego. Oye, pero retomando el tema de la producción legislativa, a ver, para utilizar el término adecuado, porque no sabemos si no le interesó, si se le olvidó, digamos que esa fue una asignatura pendiente de la década de Correa en el poder. Un nuevo código del trabajo fue una asignatura pendiente. El código de la salud resulta que tiene, ¿cuántos años? 6 años tienen de trámite, me parece, en la Asamblea Nacional. 7 años. Ya.
están en segundo debate. Resulta que esta semana, hasta el momento, no ha sido incorporada a la continuación del segundo debate, porque claro, hay discrepancias sobre temas clave, como por ejemplo la despenalización del aborto por violación, que además tiene que estar atada a la aprobación de la reforma en el Código Orgánico Integral Penal, y tienes la despenalización del uso del cannabis para fines terapéuticos, por mencionar dos temas que se vuelven polémicos y sobre los cuales hay que atar el contenido del Código Orgánico de la Salud con el de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, temas sobre los cuales la Asamblea sigue discutiendo y todavía no tiene una posición unificada. No tiene una posición de consenso, precisamente porque son temas controversiales. Pero, digamos, estos son los temas que en realidad le interesan a la gente. No los proyectos de resolución, con todo el cariño y con todo el respeto. O sea, que empezó el solsticio de verano. Por más que estemos en plenas fiestas de San Pedro y San Pablo. O sea, perdóname. O sea, elevar a la categoría de proyecto de resolución es declarar, el generar un pronunciamiento sobre las fiestas del Inti Raymi. Perdóname. O sea, lo digo con todo cariño y con todo respeto para quienes evidentemente fomentan este tipo de situaciones. Pero esto, siendo importante para ellos, no debería ser parte del sentido de la conducción de la Asamblea Nacional. O sea, a mí me parece increíble que tú tengas una asamblea hablando de proyectos de resolución y sobre la cual no hay producción legislativa. Hablas de proyectos de resolución y de fiscalización. Pero tuviste una asamblea también que pasó discutiendo un mes sobre la elección de autoridades en 3 comisiones que estuvieron completamente detenidas y sobre las cuales yo hasta la fecha, después de la elección de las autoridades en el Pleno, no he sabido de ni una sola convocatoria para que empiecen a trabajar. Déjame, ayer me llegó, ayer me debe haber llegado, sí, aquí está, la agenda de actividades de la Asamblea para el día de hoy. Tenemos el Pleno, rueda de prensa de la Comisión de Participación Ciudadana, solicitud de comparecencia a los miembros del Consejo Nacional Electoral respecto del proceso de calificación de José Carlos Tuárez. Luego tienes Asamblea Nacional y Secretaría Anticorrupción en el marco de la Estrategia por un Ecuador de Transparencia, invitan a las mesas de trabajo, y luego tienes la sesión vespertina del Pleno de la Asamblea. Hoy tampoco tienes actividad en comisiones. Que es donde en realidad se trabaja, ¿no? Ya, entonces uno entendería que las comisiones de educación, de gobiernos autónomos y de derechos de los trabajadores que no han logrado trabajar desde el 14 de mayo, o sea, más de un mes que no han logrado trabajar, vamos a ver si el día de mañana ya se instalan. Y ojalá que sea con normalidad. De lo que pase mañana, uno también podría generar algunas valoraciones. Por ejemplo, si es que va a haber gobernabilidad en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, si mañana van a estar todos, si esa comisión logra armonizar su trabajo, porque todos conocemos las diferencias internas que tiene esa comisión respecto de quién ha sido nombrada presidente y de quién ha sido nombrada vicepresidenta de esa comisión. Entonces vamos a ver mañana cómo se comportan los legisladores, si es que efectivamente mañana hay convocatoria. Pero claro, tú tienes 3 comisiones que no han trabajado. Así está la Asamblea Nacional. Y por eso, cuando uno escucha estas cosas, uno entiende por qué, lamentablemente, el Parlamento ecuatoriano... Por cierto, el Parlamento siempre ha tenido números bajos. El Parlamento per se siempre ha tenido números bajos. Pero tú tienes hoy una Asamblea que, digamos, se ha caracterizado en este periodo, desde mayo del 2017, por el escándalo más que por la producción legislativa. El escándalo priorizándolo por encima de la producción legislativa. Pero tienes una asamblea que es mal vista también, no por todos, porque también tienes gente en la opinión pública, incluidos periodistas, que por ejemplo hablaron muy bien de la presidencia de Elizabeth Cabezas, claro, a la cual hasta la defendieron. Claro. Y tienes hoy igual periodistas que están hablando de lo maravilloso, de lo extraordinario, de lo fantástico, de lo saludable que es para la democracia que hayan estos pactos que le han tenido entrampada a la Asamblea durante un mes. ¿O no te ha pasado? ¿Te has encontrado con esos periodistas? Yo sí me he encontrado con esos periodistas que han dicho que la historia le hará justicia a Elizabeth Cabezas por haber jugado un papel importantísimo al momento de la toma de una decisión que era la de fracturar, la de dividir, la de ponerse en el lugar que correspondía en ese momento de la historia. Y hoy dicen, esto es democracia, ¿no? Un mes entero la Asamblea
sin poder solucionar temas tan sencillos, simples a la vista de la gente. ¿Por qué? Porque los acuerdos son así de difíciles, de complejos, ¿no? Pero digamos, ese es el coste también de la amplitud democrática que ahora aplauden, ¿no? Y con esto cierro el comentario porque ya tenemos a nuestros invitados en la antesala. Por cierto, cometió esta asamblea el error de eliminar de un plumazo, sin darse cuenta, 2 leyes económicas. Dos leyes económicas que pretendieron revivirlas a través de la aprobación de una fe de ratas cuando no corresponde. O sea, hay un desconocimiento total de lo que es el funcionamiento del Parlamento y lo que es la técnica legislativa. Totalmente, un desconocimiento total. Finalmente, esas leyes desaparecieron y yo no he escuchado ningún pronunciamiento del Ejecutivo. O sea, me llama la atención. No he escuchado ningún pronunciamiento del Ejecutivo que exprese su preocupación en torno a esta derogatoria de las 2 leyes, porque además, siendo leyes económicas, es el Ejecutivo el que debe enviarlas otra vez para que la Asamblea corrija el error. Y la única forma de corregirlo es aprobando de nuevo estas leyes. Yo no he escuchado nada, de esto poco se habla. Oye, y a propósito del acuerdo de mayo de este año para elegir autoridades y de cómo se configuraron las presidencias, vicepresidencias de las comisiones y los nuevos cuadros directivos, a propósito de un mensaje que acabamos de recibir a través del Facebook, es verdad. Ahora tienes tú a gente que lidera comisiones que no entiende nada de procedimiento legislativo y esas comisiones son un verdadero bochorno. Sí. Pero ese es el coste de la amplitud democrática, de los acuerdos, de los pactos, y el colega, de la negociación. El colega Ronnie Rodríguez además me recuerda y me dice que es verdad lo de las 3 comisiones, pero también hay comisiones que fueron integradas el 17 de mayo y que tampoco han sesionado. Hay otras que sí están sesionando. Bueno, vamos a la pausa en la primera hora. Saludos a la provincia de Manabí. Gracias por el mensaje que recibo. Hoy es la provincialización, el aniversario de provincialización de la provincia de Manabí. Así que abrazos. Allá tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo. Gracias por los comentarios. Ayer estuvieron de feriado, pero hoy es la fiesta propiamente dicha. Así que abrazos para esa querida tierra, la provincia de Manabí. No se va a tomar una cañita Manaba. Pero viernes. No, vamos pero a es la fiesta. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos, con 5 minutos ahora. Gracias por la gentil sintonía, gracias por la interacción de nuestros oyentes, de quienes también se suman a nuestros comentarios y a la transmisión del Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. También nos pueden seguir a través de nuestra cuenta Twitter, @aprimeraHora_S. Bueno, han pasado varios días desde la decisión de la Corte Constitucional de dar luz verde al matrimonio civil igualitario. Una decisión que ha sido polémica y que ha sido cuestionada desde diversas aristas. Evidentemente hay un segmento de miembros de la academia, de juristas, de analistas, de activistas de la comunidad LGBTI, que aseguran que lo que ha hecho la Corte Constitucional es interpretar las normas de nuestra Constitución a la luz
de los pronunciamientos internacionales matizados por aquel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la opinión consultiva que fue aquella que resolvió un caso específico en Costa Rica y que fue ahora tomado en cuenta por los jueces de la Corte Constitucional. Hay otro segmento, en cambio, lo tuvimos a Salim Saidán la semana anterior acá en nuestra mesa de trabajo, que plantea que sí, había que ir y viabilizar el matrimonio igualitario, pero de otra forma, no a través de un pronunciamiento en ese sentido de la Corte, sino mediante una reforma parcial de la Constitución. Y claro, también tenemos los segmentos más radicales de lado y lado. En un caso, por ejemplo, que sí hay que comentarlo, marchas por parte de colectivos y de voceros mucho más radicales desde el punto de vista del conservadurismo, hablando de que con esta disposición se está atentando contra los derechos de la familia. O sea, el debate muchas veces se reduce a cuestiones tan primarias como esas. Pero elevemos, y es lo que yo planteo en esta mesa de trabajo, lo que planteamos en esta mesa de trabajo, elevemos el nivel del debate, y hemos invitado al doctor Alejandro Ponce. Él ha sido catedrático, hoy es abogado litigante, especialista en derechos humanos, también muy activo en las redes sociales. Visita la mesa de trabajo de A Primera Hora. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Doctor, buen día. Buenos días, gracias por invitarme el día de hoy. Qué gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo ha visto todo este debate en las 2 últimas semanas? Bueno, el debate está desde el día 12 que se dictó que se dictaron las sentencias, porque en realidad son 2 sentencias. Claro, son 2 casos, ¿no? Yo no les he visto muy distintos de lo que ya hemos vivido en otros momentos de la historia. Quizás lo más cercano que recuerdo puede haber sido los hechos ocurridos en 1978, en 1982, cuando la Constitución aprobó la unión de hecho, y luego la ley de 1982 que ratificó el contenido constitucional. En ambas ocasiones recuerdo que se alzaron voces muy fuertes en contra de esta reforma, señalando los mismos argumentos que vemos hoy día de que se va a acabar con la familia, que se está destruyendo la noción de matrimonio, y en menor medida cuando en el año 89 también se introdujo una reforma al Código Civil en la que eliminó la indisolubilidad del matrimonio. Pero, es decir, el divorcio. Digamos, existía el divorcio ya, desde principios del siglo anterior existió ya el divorcio, pero hubo una reforma en cuanto a la definición de matrimonio. En estas ocasiones, siempre se han levantado voces desde las posiciones más conservadoras para rechazar estos, lo que yo considero avances en la protección de derechos, pero sin que me haya traído sorpresa, era lo previsible. Doctor, he escuchado a alguna gente en estos famosos debates que se han dado en los medios decir, no, el matrimonio no es un derecho, y lo reducen a un simple trámite legal. Pero ¿por qué hay que entender que en este caso el matrimonio sí termina siendo un derecho? A ver, el tema de si es un derecho o no, yo creo que debemos que verlo desde una doble perspectiva. La primera, reconocer que socialmente, desde nuestra cultura, una cultura occidental, se ha reconocido que la principal o la más común forma de construcción de la figura familiar parte del matrimonio. Y desde esa perspectiva podemos sostener que el acceder a esta institución o a esta fórmula contractual constituye un derecho de todas las personas. Esa desde una primera perspectiva. Y la segunda perspectiva, desde el derecho internacional, ya la opinión consultiva 24 reconoce que constituye un derecho de las personas el contraer matrimonio. Es decir, cualquier persona tiene derecho a acceder a esta figura, independientemente de si es una institución o es un contrato. Pero hay algunos sectores de la propia academia y algunos especialistas en materia constitucional que sostienen que la opinión consultiva es eso, una opinión, y que al ser una opinión no debió haber sido considerada como vinculante, más allá de que fue tomada como referencia por la Corte Interamericana, no debió haber sido tomada como vinculante por la Corte Constitucional del Ecuador. En cuanto a esto, creo que debemos volver nuevamente a la historia. En el año 84, en julio del año 84, el Ecuador reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en su declaración, de manera interesante, es una de las pocas declaraciones que existen en este sentido, el Ecuador reconoce la competencia de la Corte para la interpretación
de la Convención y reconoce que esa interpretación es obligatoria. Ni aún la Corte Constitucional, al momento de dictar sus 2 fallos, se remite a la forma en la que el Ecuador aceptó la competencia de la Corte. Y aceptó la competencia de la Corte en materia consultiva, reconociéndole como obligatoria. Desde mi perspectiva, independientemente de que exista o no este reconocimiento obligatorio que lo hace el Ecuador de manera muy especial, las opiniones consultivas constituyen el mecanismo más rico de reconocimiento del alcance de derechos. Y al revisar el artículo 29 de la Convención Americana, que nos dice cómo debe interpretarse la Convención, dice que de ninguna manera se interpretará en el sentido de restringir derechos. Y la Corte, al haber señalado cómo debe entenderse el alcance del artículo 17 de la Convención, nos está diciendo de esta manera deben comportarse los estados al momento de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mi consulta es, ¿una opinión consultiva puede ser interpretada al mismo nivel que una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Que es lo que también se ha cuestionado, porque he escuchado algunos sectores que dicen, si hubiese sido una sentencia de la Corte es de cumplimiento obligatorio. La opinión consultiva no tiene el mismo rango de sentencia y no es de cumplimiento obligatorio. Debe ser exactamente igual. Igual. En mi criterio es exactamente igual, porque si no estaríamos interpretando los derechos de una manera restrictiva, que es lo que nos dice precisamente la Convención, que no lo debemos hacer. Es decir, que una vez que la Corte Constitucional resolviera eso, ¿ya el matrimonio igualitario está en plena vigencia en nuestro país? ¿O qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos siguientes a lo resuelto por la Corte para que las parejas homosexuales, etcétera, puedan acceder al matrimonio? Bueno, existe, en mi opinión, está el matrimonio, simplemente es único hoy, y está en la definición que incluye la Corte en la sentencia del doctor Lozada, en la que ya reforma el artículo 81 del Código Civil y lo califica como un contrato entre 2 personas. De esta manera, en mi opinión... No importa si es hombre-hombre, mujer-mujer. No importa... Contrato entre 2 personas. Quienes sean, mientras sean 2 personas. Okay. Y en mi opinión debería ya aplicarse de manera directa Pero no habría que enmendar la Constitución en ese caso, el artículo 67 que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. No, yo creo que ahí lo que existía era una inconsistencia entre el artículo 11 de la Constitución, que determina que no existiría ninguna fórmula de discriminación, y el artículo 67 que se refería a la figura hombre-mujer. Y la Corte Constitucional en este sentido nos dice debe aplicarse, y esto está muy claramente explicado en la sentencia del doctor Lozada, debe aplicarse de manera en la que favorezca de mejor manera la protección de los derechos al amparo del artículo 437, me parece que es de la misma Constitución. Entonces el artículo 11 es el que prevalece por encima del 67. Es el que prevalece sobre encima del 67. Porque habla de la no discriminación. Porque habla de no discriminación en razón de la orientación sexual. Y de ninguna otra índole en definitiva, porque es muy específico el artículo 11 con respecto a cómo debe entenderse los derechos y protegerse los derechos en la Constitución. Ahora, hay sectores que están trasladando el debate de este tema aún, resolvámoslo en las urnas a través de una consulta popular. ¿Eso es posible o no? No, ningún derecho está sometido a decisión de mayoría, y esto ya fue resuelto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman contra Uruguay, en la que resolvió que ni aun cuando existía un pronunciamiento popular con respecto a la no sanción o a la amnistía de aquellas personas que cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura entre 1973 y 1985, y que existió una consulta popular favorable a la amnistía, la Corte sostuvo que esos pronunciamientos carecen de valor en el derecho internacional de los derechos humanos porque priva de derechos a una persona o una categoría de personas, y no puede la mayoría disponer de los derechos de ninguna persona. Vamos a ponernos desde otro lado, vamos a suponer que la mayoría impidiera el ejercicio de la libertad religiosa. Esa sería una decisión contraria a los derechos humanos de las personas en cuanto a sus creencias. O si decidiera una mayoría eliminar la prohibición de la tortura, o si decidiera la mayoría eliminar el derecho al debido proceso. Nunca una mayoría puede privar del derecho a cualquier persona. El concepto viene a ser los derechos no se consultan. Los derechos no se consultan, los derechos no los dispone la mayoría, los derechos no se derogan.
Hay ejemplos históricos, ¿no? Y sobre esto durante estos días se ha venido hablando y discutiendo en varias ocasiones con tertulio, doctor, amigos. El tema de la esclavitud, ¿no? Probablemente la minoría en Estados Unidos durante la guerra civil eran esclavos. Entonces consultémosles a los esclavos si querían o no querían la abolición de la esclavitud. Probablemente eso nunca hubiera ocurrido. Acá pasa exactamente lo mismo. Claro, sí, muchas veces el tema de protección de derechos no resulta popular. Ajá. Y el tema de consultar sobre derechos podría conducir a una mayor situación de inequidad y de violación de derechos. Vamos a suponer, si vamos a los Estados Unidos mismo, en donde en la década de los 50 la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió eliminar ciertas fórmulas de segregación racial que existían. Probablemente si consultaban a la mayoría no habría estado de acuerdo, pero fueron 9 jueces en el caso Brown contra la Junta de Educación que resolvieron que no procedía a mantener esa segregación racial. Y así podemos encontrar muchos otros casos en otros países en los que se han tomado decisiones que no siempre son las más populares. Y siempre tendientes a la eliminación de cualquier forma de discriminación. Ahora, aquí debería haber participación, una participación quizás más importante de parte del Estado para tratar de alguna manera informar y orientar a la sociedad, porque también, y yo no sé si es que ustedes vayan por esa línea de pensamiento, pero digo, por lo que he visto en estos debates en los últimos días, yo creo que han aportado más a la desinformación y a la falta de orientación que todo lo contrario, ¿no? Que sería lo deseable, que la gente se oriente y se informe de la manera correcta. O sea, estamos llegando a un punto de leer editoriales, lo discutíamos ayer contigo, con Tertulio, donde hay gente que afirma de que hay estados en los que está legalizada la pederastia, ¿no? En Europa. Exacto, de que hay estados en donde está legalizada la transexualización de los niños y donde los homosexuales van a venir a obligarnos a los heterosexuales a casarnos con ellos. O sea, esas tonterías son las que se está escuchando. Yo ahí me pregunto y digo, ¿no será necesaria la participación del Estado para promover la información y la orientación en estos casos, doctor? Yo creo que no solo del Estado. Ajá. Yo creo que debemos hablar con claridad y decir las cosas como son. Ciertamente en los últimos días hemos oído afirmaciones que ya rayan en lo absurdo. No, la homosexualidad se reproduce más en la sierra que en la costa. O sea, ¿basados en qué estudios científicos sale un sujeto y dice semejante barbaridad? Y que tengamos una corte para los serranos y otra corte para los guayaquileños. Y que a la larga implica además una doble carga, una reafirmación de las prácticas discriminatorias, porque le dan una carga negativa a una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y yo creo que el Estado ciertamente debe no solo brindar información, sino generar verdaderas políticas públicas destinadas a que el ejercicio de los derechos en plena igualdad sean una realidad. Y eliminar estos estereotipos que existen y que oímos permanentemente sobre las personas con una orientación distinta a la heterosexual. Simplemente recordar que todos somos personas, que todos gozamos de derechos y que todos debemos de ejercerlos en igual condiciones. Esa es la premisa fundamental. Recibo una pregunta que además es una pregunta recurrente por parte de aquellos sectores que, si bien es cierto, no se han mostrado radicales, sí cuestionan que se haya dado paso o luz verde al matrimonio civil igualitario y plantean: si ya tenían la unión de hecho las parejas del mismo sexo, consagrada por norma constitucional tras el debate constituyente de Montecristi, ¿por qué había que buscar el matrimonio? Es una pregunta muy recurrente que incluso nos envía una persona a través de nuestras redes sociales. Existen dos razones. La primera, que la unión de hecho es una unión vinculada esencialmente con los aspectos patrimoniales de la vida familiar. Así nace. Genera una comunidad, esencialmente una comunidad de bienes, y por lo tanto no es asimilable con el matrimonio. Y la segunda es que si cualquier persona, o si dos personas, hombre y mujer, podían casarse, la pregunta es ¿por qué no podía celebrarse la misma unión con el fin de cumplir el auxilio mutuo, por ejemplo, del que habla el artículo 81 en la actualidad? ¿Por qué no podían hacerlo? La respuesta es porque existía una fórmula de discriminación. Es decir, no podemos establecer dos categorías diferentes para personas que son como seres humanos iguales para el ejercicio de derechos o para la accesión a una figura jurídica o a un contrato.
Dentro de las sentencias de la Corte Constitucional se plantea además la obligación que va a tener la Asamblea de reformar tanto la ley del registro civil, que es la ley de identidad y datos civiles, cuanto el Código Civil. ¿Habrá que esperar las reformas de estas dos normativas para proceder a la posibilidad de que en el registro civil una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio, o simplemente basta con el pronunciamiento de la Corte? Yo creo que existe aquí dos cuestiones que hay que distinguir. La primera, la sentencia que fue preparada por que fue el ponente, el doctor Ávila. Y la segunda, la sentencia que fue preparada, o el ponente fue el doctor Lozada. En la segunda sentencia, de manera interesante, se resuelve que debe ser el texto de dos normas. La una del Código Civil, que ya dispone expresamente que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Y la reforma también a la ley de gestión de identidad y datos civiles, que ya genera un nuevo texto. De esta manera, con la sentencia del doctor Lozada, realmente de la Corte Constitucional, pero para identificar al ponente. Al ponente, simplemente, ya se ha hecho esta reforma. No sé si ya se encuentra publicada en el registro oficial la sentencia, pero en cuanto se encuentre publicada, la reforma se habrá dado y por lo tanto... No se precisa, entonces esperar ya la Asamblea. La Asamblea dicte nuevas normas. Oiga, doctor, y sobre la polémica que se ha armado en torno a la participación de 2 de los 5 jueces, a quienes hay personas que en la opinión pública, en redes sociales, etcétera, los señalan como activistas pro derechos LGBTI, la doctora Salazar y el doctor Ávila, ¿ellos debían excusarse o debían participar de esta decisión? Bueno, se ha hablado mucho de este tema y quiero referirme específicamente al caso del doctor Ávila, sobre quien sí recayó una recusación. Y esa recusación fue resuelta por el presidente de la Corte, señalando que no existía causa para que él deje de conocer. Es decir, hubo un pronunciamiento jurídico sobre este tema. Y en general vamos a ver que yo creo que no existía causa para la recusación, porque ninguno de los dos habían intervenido en los casos específicos que estaban resolviendo. El hecho de que académicamente hayan tenido una posición específica no les priva de poder participar. Estoy seguro que el doctor Salgado habrá tenido posiciones académicas sobre distintos puntos constitucionales, o el doctor Lozado, la doctora Andrade o la doctora Corral, o cualquiera de los jueces habrán tenido posiciones en el pasado sobre diferentes aspectos constitucionales. Y su posición personal sobre determinados aspectos constitucionales no les priva de intervenir. Sería igual que si decimos hoy día que los jueces de la Corte Nacional, que han por ejemplo de la Sala Penal, que hayan participado como abogados en su ejercicio profesional o como fiscales en su ejercicio profesional en temas vinculados como por ejemplo casos de violación o casos de asesinato, no pueden intervenir más adelante cuando tengan que resolver casos sobre los mismos temas en la Corte. Si el doctor Ávila, para mencionar el ejemplo específico del magistrado, del juez de la Corte Constitucional, hubiese patrocinado la causa, por ejemplo, de Efraín Soria, que es una de las que se resolvió, él ahí sí debía ser recusado. Ahí no solo que debía haber sido recusado, sino que él debía haberse excusado de participar, y estoy seguro que si ese habría sido el caso, el doctor Ávila se habría excusado. Porque lo que se ha mencionado es que el doctor Ávila patrocinó la presentación de una acción de protección de un caso en la provincia de Azuay. En ese caso, al no ser ese el tema que conoció la Corte Constitucional, no estaba inhabilitado para conocer el caso. No estaba inhabilitado, y el presidente de la Corte resolvió precisamente que no se encontraba inhabilitado. Eso quizás es lo más importante, que habiendo existido la recusación fue resuelta señalando que no existía incompatibilidad. Correcto. Y lo último, que es también una pregunta que recibo. ¿Este derecho al cual acceden las personas del mismo sexo les va a permitir también adoptar? Ninguna de las sentencias se refieren al tema. Ninguna de las sentencias dice les permite adoptar. En mi opinión, las sentencias abren la puerta para que se dé la adopción. Yo opino que no existe razón alguna para que se imponga también una fórmula discriminatoria en este sentido. Y por lo tanto debería permitirse a las personas que adoptar, sin que pueda decirse que porque no son heterosexuales no pueden adoptar. Discriminatoria para las parejas homosexuales y para los niños que están en los albergues, ¿no? Discriminatoria
hacia la institución, no puede imponerse a una categoría de personas una restricción en cuanto al ejercicio de un derecho vinculado con la familia. Correcto, muy enriquecedor este diálogo, amable, doctor. Gracias por la gentileza y por ilustrarnos con su conocimiento. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Doctor Alejandro Ponce, académico, abogado, litigante especializado en derechos humanos, conversando pues con nosotros y brindándonos su opinión respecto del matrimonio civil igualitario. 7 de la mañana con 25 minutos en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Muy bien, ya que hablamos del Inti Raymi, a los pueblos andinos del Ecuador se preparan para celebrar el Inti Raymi en agradecimiento a la Pachamama por las cosechas de sus productos. Cayambe vive estas tradicionales fiestas hasta el 8 de julio. Sé parte de esta gran celebración que resalta la cultura ecuatoriana y las tradiciones de los pueblos indígenas. Ven a disfrutar de las mejores fiestas del país. Cayambe te espera. Muy bien, 7:26 en la mañana. ¿Sabías, contertulio, que el articulista, que fue el autor, digamos, de esta polémica regional inclusive, derivada de su posición o de su opinión en torno a la decisión de la Corte Constitucional, hace años tenía una postura a favor de la penalización de la homosexualización? He leído un artículo que publicaron en redes sociales, sí. Más allá de que él dice que cambió de parecer. Ajá. Pero él era de los que opinaba que la homosexualidad debía ser penada. Debía ser un delito. Sí. Digamos que por ahí también hay que ir analizando determinadas posturas de algunos sectores. Gente que no mudó de siglo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en este caso el doctor Roberto López ha reconocido que esa era su postura antes. Claro. Sí destaco que él reconoce que esa fue su postura y que hoy la ha modificado, más allá de que discrepo totalmente con la postura tan radical que ha manejado en estas horas, al punto de asociar esto a que de esto se debería derivar la discusión del Estado federal. Complejo el tema. Bueno, hablemos ahora mismo de otros aspectos. A las 7 de la mañana con 27 minutos visita nuestra mesa de trabajo el magíster Francisco Álvarez. Él es coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo de la Judicatura. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. La Judicatura está organizando para mañana el seminario de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada en el Ecuador. Así que conozcamos detalles, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el día de mañana estamos organizando un seminario para fortalecer la lucha contra la corrupción y delincuencia organizada en el país. Es un seminario que se está coorganizando con el programa de cooperación Pacto, que es un programa de cooperación de la Unión Europea. El programa Pacto es un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. El objetivo del seminario es generar un espacio de diálogo para tratar sobre potenciales reformas normativas o ciertos nudos críticos entre las instituciones del sector justicia que no permiten tener una lucha, digamos, para mejorar la eficiencia de la lucha contra la corrupción y delincuencia organizada en el país. ¿Cuáles podrían ser considerados esos nudos críticos que usted menciona? Bueno, hay una serie de aristas, ¿no? Tenemos 6 paneles en los cuales se van a presentar va a haber expertos internacionales, expertos europeos que nos van a visitar y también se ha invitado a todas las instituciones del sector justicia, pero un ejemplo puede ser, por ejemplo, el tema de la privación de beneficios directos e indirectos de los delitos cometidos. Particularmente es el tema de que no existe al momento una ley de extinción de dominio en el país. La idea es en este panel conversar sobre poner en el debate público nuevamente, que es un tema que se ha tratado bastante, y ver cómo se puede tratar este tema de la extinción de dominio o mecanismos, porque no solamente puede ser una ley de extinción de dominios, hay países que tienen mecanismos diferentes, pero la idea es privar de los beneficios como el comiso de bienes también, ¿no? Exacto, sí, hay varios... Pero ya está aprobada, o se aprobó al menos por parte de la Asamblea una ley que después fue derogada por el Ejecutivo, donde se incluía el comiso de bienes.
Sí, en efecto, ha sido un tema de debate amplio y la idea es en este espacio de diálogo conocer cómo son las experiencias de otros países, cómo están las tendencias legales, en fin, de lucha contra la corrupción, digamos, más modernas, y ver qué propuestas se pueden hacer aquí en el país. Dentro de los invitados, cabe mencionar, está también la Asamblea Nacional y la Comisión de Justicia. Claro, porque en la Asamblea y particularmente en la Comisión de Justicia se están construyendo normativas que van en ese sentido. Hay una propuesta que la presentó el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno para ir hacia la extinción de dominio, ¿no? Sí, en efecto, hubo la propuesta del doctor Vaca Mancheno, entiendo que hubo antes del doctor Washington Pesantes. Me parece que la doctora Elizabeth Cabezas, o sea, ha sido un debate amplio, ¿no? La de Elizabeth Cabezas es de recuperación de capitales, me parece. Recuperación de capitales. Sí, claro que sí. Pero digamos, hay varias propuestas que apuntan al mismo. Pero en el título está lindísimo, pues, recuperación de capitales. Suena facilito, además. La cosa es cómo recupero esos capitales. ¿Cuáles son los mecanismos? Sí, justamente el taller lo que busca el seminario es ponernos a todas las instituciones que tratamos sobre estos temas en un espacio y generar diálogo y ver, a ver, dónde estamos fallando, qué estamos haciendo o cómo podríamos mejorar, cómo podríamos tal vez mejorar en protocolos de acción. No forzosamente todo pasa por un tema normativo. Hay un caso que es reiterativo en los temas vinculados a la corrupción en este país, digamos, es repetitivo, es recurrente, el del testaferrismo. Claro, yo cojo, robo todo lo que puedo y empiezo a poner a nombre de mi chofer, de mi sobrino en 4º grado, del tío Ricardo, de todo el mundo. ¿Cómo combatimos el testaferrismo? Bueno, o sea, ese tipo de situaciones son las que se van a discutir en el taller. Justamente en este panel busca ampliarse, ¿no? Busca también el tema no solamente el tema de extinción de dominio o mecanismos similares, sino también otro subtema es la coordinación interinstitucional para las investigaciones patrimoniales, que entiendo que eso va más allá de una normativa, sino que todas las instituciones provean la información necesaria para justamente ver estos temas de investigación patrimonial. De lo que usted nos está diciendo, uno podría entender que ese seminario surge como una necesidad de encontrar puntos de articulación. ¿Querría decir que a esta hora no tenemos una articulación lo suficientemente fuerte entre las instituciones? No, digamos, la articulación existe, ¿no? Y es algo que se trabaja todos los días. La idea es mejorar. Existe varias iniciativas, tanto en la sociedad civil como en las instituciones públicas. Creo que el tema de la corrupción está ya en el debate público, está como prioridad número 1 para el Consejo de la Judicatura. El primer eje de acción de la administración presidida por la doctora María del Carmen Maldonado es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces existe el norte, ¿no? El tema es ver cómo podemos trabajar en conjunto, porque esto es un tema que lo tiene que trabajar en conjunto las instituciones. No puede ser una institución haciendo una cosa u otra institución teniendo otra iniciativa, sino que todos poner en conjunto las iniciativas que tenemos de corrupción, anticorrupción, y trabajar de la mano para erradicar estos delitos que causan tanto daño a la sociedad. Correcto. Doctor, ¿dónde va a ser el seminario? ¿De qué hora a qué hora? El seminario va a ser en el Complejo Judicial Norte y está previsto desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 17 horas. O sea, el Complejo Judicial que queda aquí sobre la Avenida Amazonas. Sí, yeah. Sí. Es es el día miércoles, jueves y viernes, o sea, a partir de mañana. Días. Sí, 3 días. Y correcto. Las conclusiones van a ser el día viernes. Correcto, pendientes. Entonces, ¿quiénes pueden participar en el seminario? Bueno, se ha invitado a todas las instituciones del sector justicia, ¿no? También se ha invitado a las instituciones de control, la UAFE, la Contraloría. Están también invitadas organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Nacional Anticorrupción, la Mesa de Convergencia, Corporación Participación Ciudadana. Se ha considerado también al FUT. Es una convocatoria bastante amplia y si la ciudadanía... ¿Abogados en libre ejercicio podrían participar? Podrían participar, sí, que nos contacten para poder registrarles y con gusto podrían venir, sí. Correcto, ahí está la invitación para el seminario de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada en el Ecuador, previsto para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes de esta semana en el Complejo Judicial Norte. Gracias por la gentileza. Muchas gracias. Al magíster Francisco Álvarez, coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo de la Judicatura, informándonos detalles de ese seminario. 7 de la mañana, 34 minutos en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora.
365 noches leyendo cuentos a niños para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos tus consumos desde $50 con Pacificar débito y crédito hasta el 30 de junio del 2019 participan para ganar. Tus diferidos tendrán doble oportunidad. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. Aplican condiciones. Recordar a nuestra audiencia y por cierto al Cantón Cayambe. Los pueblos andinos del Ecuador ya celebran el Inti Raymi en agradecimiento a la Pachamama por la cosecha de sus productos. Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, vive estas tradicionales fiestas hasta el 8 de julio. Se parte de esta celebración que resalta la cultura ecuatoriana y tradiciones de los pueblos indígenas. Ven a disfrutar de las mejores fiestas del país. Cayambe te espera. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Con Tertulio, ¿qué tenemos de previsiones? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene el honor de invitar a la reunión con la Comisión Anticorrupción hoy martes a las 10 de la mañana en el edificio Zarzuela en la 9 de octubre y Jorge Washington, piso 6. La Comisión Anticorrupción. Ajá, la Comisión Anticorrupción. Es la que lidera Jorge Rodríguez, ya, correcto. Correcto. Dice por acá, democracia y derechos humanos, Plataforma Ecuador, la difícil transición desde un gobierno autoritario. 10 años son muchos, Luis Verde Soto. 25 de junio es el lanzamiento de esta gran obra a las 18 horas en el auditorio del CNE, Matilde Hidalgo de Procel, avenida 6 de diciembre y Voz Mediano. Oiga, le cuento que hoy también han sido los 195 años de la provincialización de Imbabura. Saludos a la querida provincia de Imbabura. El día de hoy a las 10 de la mañana en el Teatro Gran Colombia en Ibarra será la sesión solemne de conmemoración por los 195 años de la provincia de Imbabura. Así que abrazos. Y de Pichincha también con Tertulio. Ah, claro, hoy también es la sesión de la provincia de Pichincha. Evento cívico-cultural en conmemoración a los 195 años de creación de la provincia de Pichincha. Esto va a ser en la Plaza de la República, 10 de agosto y Antonio Ante a las 9:30. Así que ya saben, Manabí, Pichincha e Imbabura de plácemes. Estamos de fiesta el día de hoy. Pero acá no hubo feriado. Insisto, no será de tomar un traguito. Pero acá no hubo feriado, ¿ah? A ver, acá tengo una invitación de la Secretaría General de Comunicación a los medios a las 13:30 con la presencia del presidente Lenín Moreno al encuentro con deportistas destacados en competencias regionales y mundiales. Ay, ay, ay. 13:30 en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito, el presidente con los deportistas. Qué bien. El Ministerio del Ambiente, tienes la invitación, ¿no? Dale. El Ministerio del Ambiente invita al Seminario Internacional de Impacto de Políticas en la Reducción de la Deforestación. Esto va a ser hoy a las 8:30 en el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN en la Amazonas y Villalengua. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa pública, invitan a la charla magistral sobre Internet seguro, hijos seguros, padres tranquilos, hoy martes 25 de junio de 2019 a las 9 de la mañana en el auditorio del Cuerpo de Bomberos en la Ventimilla y Reina Victoria en el sector de la Mariscal. Eso. ¿Ya tienes la agenda legislativa a la mano? Pero ya diste lectura tú. No he dado. Sí. En la tertulia. En la tertulia anterior. Déjame ver si tengo algo más. Sesiones de pleno para tratar pura resolución. Y en horas de la tarde la condecoración a la selección sub-20 que llegó al tercer lugar en el Mundial de Polonia. Correcto. 2019. Muy bien. Ahí tienen ustedes las previsiones para el día de hoy. Pausa en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos aquí en Majestad FM. Gracias por la gentileza, gracias por la sintonía. Recordamos a nuestra audiencia, quienes nos sintonizan en Señal Radio, que también estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Le cuento con tertulio, y esto también para conocimiento de nuestro público, a propósito de una de las entrevistas anteriores. Me confirman que todavía no está publicada en el registro oficial, no están publicadas, porque son dos en el registro oficial, las resoluciones de la Corte Constitucional relacionadas con los casos asociados al matrimonio civil igualitario. Un poquito en consonancia con lo que decía el doctor Alejandro Ponce, que claro, una vez que se publique en el registro oficial, se entendería que por la naturaleza de la sentencia, las parejas del mismo sexo tendrían vía libre para poder contraer matrimonio. Pero todavía no está en vigencia, no está publicado en el registro oficial y evidentemente estamos expectantes de aquello. Bueno, hablemos de temas legislativos. ¿Qué está pasando en la Comisión de Fiscalización? Ayer hubo sesión en la Comisión de Fiscalización en la que se abordó el denominado caso Arroz Verde, y hoy el Pleno de la Asamblea Nacional en horas de la tarde conocerá en cambio el informe que preparó este organismo antes de la renovación, de la reorganización. Luego de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, fue aprobado un informe sobre el denominado caso INA Papers, así se lo conoce públicamente, a partir de una publicación sobre el laberinto offshore, más o menos así era la publicación, generada por el portal La Fuente y por el portal Mil Hojas. La asambleísta Joana Cedeño, oriunda de Santo Domingo de los Áchilas, es la presidenta de la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político y ya está con nosotros. Legisladora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, asambleísta, buen día. Muy buenos días, un saludo cordial a los ciudadanos y gracias como siempre por el espacio. Bueno, cuéntenos un poquito detalles del trabajo que se efectuó ayer cuando analizaron el denominado caso Arroz Verde, a qué conclusiones arribaron y hacia dónde está apuntalado el trabajo de la comisión. Bueno, estamos arrancando con un trabajo legislativo, es un encargo de, en este caso, la Asamblea Nacional, el Pleno que ha delegado a la Comisión de Fiscalización realizar este proceso de investigación. Este proceso nos tomará aproximadamente hasta el 1 de agosto, de acuerdo al calendario establecido, que son 45 días máximo. Adicionalmente, la propia resolución establece cuáles son los actores principales a quienes hay que convocar dentro de este proceso. Por ejemplo, en primera instancia están las instituciones que son sujetos de control político, el Servicio de Rentas Internas, en este caso también la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y por supuesto el Consejo Nacional Electoral, que me parece que son actores directos dentro de este proceso. En el caso del Consejo Electoral, tengo entendido que están convocados los actuales funcionarios y dos expresidentes. Así es, están convocados desde la presidencia de Domingo Paredes, el señor expresidente Juan Pablo Pozo y la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral. En el caso de la Fiscalía se ha analizado y se ha planteado en el mismo sentido, sin embargo la Comisión durante el análisis de la información va a seguir requiriendo más comparecientes. Eso es normal dentro de un proceso de investigación, que conforme se vaya llegando a información importante, también sea necesario convocar a más actores. Entonces, en primer lugar, obviamente, cuando este proceso se desencadena de publicaciones que son a través de conocidas por la ciudadanía, entonces estas publicaciones en este caso se constituyen en la denuncia pública y esta denuncia pública está eso respaldada. Que denominan los abogados la noticia criminis, ¿no? Así es. Entonces, y esta denuncia pública está respaldada por periodistas que son los primeros que han sido convocados. Ayer estuvo Fernando Villavicencio en horas de la tarde en la Comisión de Fiscalización, la cual usted preside. Legisladora, Villavicencio, a más de lo que ya se conoció en las dos publicaciones de La Fuente, tanto en el caso Arroz Verde como Lucas Majano, ¿aportó algo más? ¿Les dio algo más de información o es básicamente lo mismo? Bueno, es básicamente lo mismo con algunos componentes adicionales, contando un antecedente en el caso de, por ejemplo, de Brecht, cuál sería la relación que desde el inicio se mantuvo con el expresidente Rafael Correa, que se ha mencionado. Se han adjuntado archivos de correos electrónicos, se ha entregado la famosa libreta que ha sido también conocida, en este caso una copia, se han entregado algunas copias de documentos, facturas, por ejemplo, de ciertos respaldos
con respecto a estas fracturas cruzadas de las cuales se denuncia de empresas que estarían o que habrían financiado la campaña en el 2013. En cuanto a el caso Arroz Verde, luego se ha anunciado sobre el caso Majano algunas pruebas, pero no se han entregado todavía documentación. Se ha anunciado que en el transcurso de los próximos días se entregará información adicional y además, también se ha anunciado públicamente que existen nuevas publicaciones que saldrán en los próximos 10 días. Nosotros lo que hemos solicitado es que toda esa información que es necesario adjuntar dentro del proceso pueda llegar en los términos y en los plazos establecidos por el legislativo, en este caso, puesto que si conocemos de esta información o de estas publicaciones luego de los 45 días, difícilmente serán elementos que servirán para el debate al interior de la comisión. Ayer Fernando Villavicencio dijo que podría en los próximos días llegar una nueva publicación que alcance a Gustavo Baroja. Sí, se habló de... ¿Qué mención hizo sobre la participación de Baroja, más allá de lo que ya conocemos? Bueno, de lo que ya se conoce, se habló también de su relación o su vinculación con la empresa Hidalgo Hidalgo, que fue una de las cosas en las que se hizo bastante énfasis, y de algunas otras empresas que supuestamente habrían documentos, pero que no se han entregado. Quiero ser enfática en decir, mientras no existan documentos, todo lo que se diga son declaraciones, y en ese sentido es importante que esta investigación esté debidamente respaldada para que la comisión pueda hacer su análisis. Se habló de una nueva emisión de una publicación que se la denominaría Casa Baroja, si no me equivoco. Así, y bueno, así es, pero solo fue como que una pastillita de adelanto y luego no se han entregado ni se conocen todavía los elementos que respalden esta nueva publicación. Así es que yo creo, y se dijo que en los próximos 10 días, además, ese fue uno de los cuestionamientos de algunos de los asambleístas, que por qué no se entregaba esta información desde ahora. Entonces, lo que se anunció es que supuestamente se entregaría en primer lugar a la Fiscalía, que en este momento está llevando adelante un proceso. Se anunció, por ejemplo, que dentro de algunas pruebas o algunos elementos para que nos puedan servir a los asambleístas estarían informes de la Contraloría, que se les solicitó también en este caso. Se planteó la posibilidad de que al relacionar Odebrecht con toda esta trama de corrupción, también se planteó que, por ejemplo, deberían fusionarse inclusive las investigaciones de Arroz Verde con las investigaciones de Odebrecht. Son planteamientos, en este caso, del periodista que nosotros como comisión tendremos que analizar, resolver. En el marco del análisis ya de los miembros de la comisión, de las preguntas que se hicieron, también saltó a la luz una denuncia que ha sido también circulada a través de los medios de comunicación de Carlos Pareja, donde él dice que Fernando Villavicencio habría estado financiado para operar en contra de Lenín Moreno en la campaña de 2017. de la supuesta carta que fue viralizada la semana anterior. Así es. Y en ese sentido existieron también informes periciales que se transparentaron el día de ayer, donde se dice que efectivamente, a pesar de que el abogado ha dicho que es falsa, en estos informes periciales diría que en este caso sí existe una relación directa entre las firmas con otras firmas testigos. ¿Informes periciales de quién? ¿Quién hizo los informes periciales de hay una institución privada que ha hecho estos informes periciales. Estos informes no han sido oficialmente entregados a la comisión, sin embargo también circularon dentro de los documentos. O sea, no lo ha hecho la Fiscalía, sino a nivel privado se lo hizo. Sí, entendemos que es por acción de alguna institución y eso es lo que hay que transparentar. Y bueno, más allá de todo esto, yo creo que lo importante en este momento es recordar, como digo, que es un proceso que tenemos que nosotros llevar adelante. Esta semana, el día miércoles, estará con nosotros la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hemos convocado también a los expresidentes y además estará el Contralor General del Estado. Yo creo que sumando las siguientes intervenciones y comparecencias, vamos a poder tener un poco más de claridad en el tema. Una precisión con respecto a algo que nos dijo al inicio. Una de las cosas que les aportó Villavicencio ayer, dijo, es la libreta. ¿La libreta de Pamela Martínez? Sí, existe una copia de la libreta o de parte de la libreta. En realidad fue una información que se entregó en conjunto a la presidencia de la comisión. Esta información tendrá que ser debidamente sistematizada también por el equipo de la comisión y luego distribuida también a los demás asambleístas. Y dentro de esta información se entregó algunas
algunas copias de lo que sería la libreta escrita a mano por Pamela Martínez y luego una especie de sistematización de esta libreta, puesto que una de las denuncias que se planteaban era que esta libreta simplemente eran como apuntes que luego eran trasladados a un archivo de Excel o a través de los correos electrónicos. Entonces es la información que se transparentó. Se hablaba, por ejemplo, en esta libreta de alguna relación del propio expresidente Rafael Correa, al que se lo llamaba como SP, señor presidente. También se mencionaba al BP, que sería el vicepresidente, y bueno, algunas apreciaciones del señor Villavicencio, donde también se transparentaba, por ejemplo, lo que se decía que se le había entregado a Alexis Mera, etcétera. Entonces, a mí me parece que toda esta información va a ser importante para el análisis que realice la comisión, pero como digo, nosotros no podríamos adelantar en este momento todavía ningún criterio, sino esperar a que todos los comparecientes puedan venir hasta la comisión y que todos puedan traer también elementos que puedan respaldar o sustentar o a su vez denegar o enfatizar en que las declaraciones o las aseveraciones son falsas o verdaderas. Ahora, uno entiende que el denominado caso Arroz Verde está judicializado, está siendo materia de una instrucción fiscal por parte de la Fiscalía. De hecho, hay personas detenidas, está Pamela Martínez, está Laura Terán, está Alexis Vera, María de los Ángeles Duarte con medidas cautelares sustitutivas. En el caso de estos dos últimos, inclusive la semana anterior hubo una audiencia en la cual se generó una reformulación de cargos. Si la Fiscalía ya está trabajando en este proceso, ¿para qué el trabajo en paralelo de la Comisión de Fiscalización? Bueno, la Asamblea es una institución de fiscalización y control político, y yo creo que la tarea más importante que tiene la Asamblea en este momento es vigilar justamente que todas estas instituciones, incluida la Fiscalía, cumplan con su rol, que cumplan con su rol con eficacia, con eficiencia, dentro de los tiempos establecidos, que cumplan sin discrecionalidad, es decir, en este proceso avanzó más rápido, en este más lento. Eso fue uno de los temas que también se cuestionó el día de ayer y que nosotros creemos que estamos empeñados, además de determinar si existe responsabilidad política sobre los actos, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, sobre los actos, por ejemplo, de la propia Contraloría General del Estado y de las instituciones que se están investigando, y por supuesto los insumos que recoge la comisión serían derivados obligatoriamente a la propia Fiscalía General del Estado para sumar o para aportar en el proceso de investigación. Según las investigaciones y las publicaciones de la fuente de Villavicencio y Zurita, en principio se habló de la campaña 2013 del binomio Correa-Glass, después en la de Lucas Majano de aportes de la campaña del binomio Moreno-Glass. En el medio está siempre Alianza País, y usted es legisladora por el movimiento Alianza País. Se habló de 2014, ¿no? Claro, de las seccionales, claro. Sí, por eso, 2013, sí. 2017, 2013, 2014 y en el intermedio la elección seccional de 2014. Usted es legisladora de Alianza País. Finalmente es el movimiento al que usted representa quien está involucrado, digo, más allá de las figuras, ¿no? Correa, Mera, Martínez. Es Alianza País. ¿Van a llegar al fondo para determinar responsabilidades de absolutamente todos? Bueno, nosotros haremos todo el trabajo que le corresponde a la comisión. Yo creo que como militante, como adherente de Alianza País, más bien tenemos esa doble responsabilidad de transparentar esta información. Queremos que brille la verdad. Este hipotético, Presidenta, ¿qué tal que llegan a determinar que también hubo aporte a la campaña de los asambleístas de Alianza País? Bueno, yo puedo certificar que no es cierto porque he sido 2 veces asambleísta de Alianza País, y en ninguno de los 2 casos ni la Dirección Nacional ni las direcciones provinciales han entregado recursos para nuestras campañas. Los recursos han sido generados desde los aportes familiares, individuales de cada uno de los asambleístas, y creo que si usted convoca a todos los miembros del bloque, le van a decir exactamente lo mismo. Nadie va a decir y sí, yo recibí. No, de hecho, Viviana Bonilla estuvo aquí con nosotros y ella dijo en 2014 ni un centavo. Ella también dice que no, pero su nombre consta en los informes. Sí, pero nuestro nombre y el nombre de los demás asambleístas no consta en el informe, no consta en ninguno de los informes, y creo que al menos o ni siquiera se podría generar tela de duda al respecto. Los legisladores no recibieron, los candidatos a la asamblea no recibieron recursos. Los candidatos a la asamblea nunca hemos recibido recursos para financiar nuestra campaña. Lo que ha llegado desde Alianza País, y en eso sí voy a ser totalmente transparente, no son ni las camisetas ni
ni las chompas que denunciaba ayer Fernando Villavicencio entre una de las facturas cruzadas de estos supuestos aportes, sino simplemente papelería, por ejemplo, donde está una propuesta nacional, la foto del candidato a la presidencia, etcétera, puesto que quienes estamos en territorio normalmente apoyamos una campaña territorial o la distribución de todo este material. Pero los asambleístas, los legisladores, yo he sido candidata por Alianza País en 4 ocasiones, fui concejal, viceprefecta, y en todas las ocasiones, créanme que ha sido un esfuerzo que se ha hecho desde el equipo territorial provincial y desde las acciones individuales que cada uno puede claro, hacer. Pero aquí el tema es que está involucrada la cúpula del movimiento de Alianza País. Pues y ellos esos recursos se pudieron distribuir a todas las direcciones provinciales y beneficiarse todos los candidatos, no necesariamente Correa, Moreno, Glass. Debería de pronto haber sido si es que los recursos se cogían a nombre de Alianza País, pero bueno, estamos hablando sobre supuestos, mientras estemos en un proceso de investigación siempre va a ser así, existe la presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Esa debería ser la máxima jurídica que en este país no necesariamente se aplica. En realidad siempre se aplica lo contrario. Este país se aplica lo contrario. Todos somos culpables hasta que no se compruebe que somos inocentes, pero la máxima jurídica constitucionalmente establecida es que existe la presunción de inocencia. Nosotros lo que tenemos que garantizar es el debido proceso, el derecho de defensa de todas estas autoridades. Es necesario que vengan los representantes de Alianza País, todos, desde Galo Mora hasta Gustavo Baroja. A mí me parece que es fundamental para transparentar la información, y el presidente de la República, que es también presidente de nuestro movimiento, ha anunciado y lo ha dicho públicamente: la verdad tiene que brillar y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en función de sus competencias. Así es que yo creo que estamos clarísimos en que nosotros, mucho más siendo parte de la organización política, tenemos que llegar al fondo de esta situación, tenemos que transparentar la información, porque está en juego también, en este caso, el prestigio o desprestigio de una organización política que está siendo cuestionada. ¿No? Y el nombre de todos ustedes que fueron candidatos y que representan. Por supuesto, y los mismos cuestionamientos que usted ha hecho el día de hoy probablemente se hace la ciudadanía, y yo creo que es importante transparentarlo, y no se trata de decir yo sí, yo no, sino que no existen en ninguno de los casos, o por lo menos en el caso de la mayoría de los asambleístas, ningún elemento que vincule a esta red de corrupción que al parecer había operado dentro de las filas de Alianza País. Presidenta, ¿hubo alguna mención de Fernando Villavicencio el día de ayer al proceso de consulta popular de 2018 o no? Se dijo que no se habló específicamente de la consulta popular 2018, se dijo que también se había financiado la campaña electoral por el caso Lucas Majano, y también se habría en este caso financiado la consulta popular. De manera general, no se dijo si era la consulta de 2018 o si fueron las consultas anteriores, pero como digo, mientras no existan los documentos de respaldo, nosotros preferiríamos ni siquiera referirnos a esos temas, porque evidentemente son declaraciones. Es importante el trabajo que hace el periodismo de investigación, nosotros lo rescatamos, pero siempre dentro de, y lo digo también como comunicadora social, siempre dentro de un proceso de investigación que realice el periodismo tiene que haber un respaldo, y creo que eso es muy importante para el proceso que en cambio realice la Comisión de Fiscalización. O sea, tampoco es que se descarta que se utilizaron recursos privados para la campaña y la consulta. No se ha evidenciado, no hay ninguna documentación, fue algo que se dijo. Pero puede dijo, aparecer una libreta. Habría que ver si es que aparece, habría que ver si es que hay documentos, como digo, que respaldan el tema. La exposición de Fernando Villavicencio fue 90% alrededor de Odebrecht, alrededor de Arroz Verde, y digamos un 10% en relación al caso Lucas Majano. Entiendo yo que la mayor cantidad de la información también que se entregó, que la vamos a revisar recién hoy con el equipo, porque fue algo que en ese momento se iba presentando, entonces también aportan a respaldar el caso Arroz Verde, de lo cual se anunció que habrían nuevas entregas que dentro de esta trama de corrupción, como se ha mencionado, pero lo importante, como digo siempre, dentro de cualquier proceso de investigación, garantizar el debido proceso y obviamente garantizar que existan los respaldos suficientes. Para nosotros eso es fundamental. Correcto. Expectantes del trabajo de la Comisión de Fiscalización a cargo de su presidenta Joana Cedeño, a quien agradecemos por habernos acompañado. Muy amable, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, estamos siempre a las órdenes. Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, 7:58.
A primera hora, el informativo de Majestad FM. Cerrando a primera hora en esta jornada, bueno, ayer ocurrió lo previsible, Ecuador eliminado, una de las peores selecciones de la Copa América, Ecuador y Bolivia las peores de Sudamérica, y los dos invitados asiáticos, Qatar y Japón, que tampoco lograron acceder a la siguiente fase de la Copa América. El equipo ecuatoriano no pasó del empate 1-1 ayer frente al seleccionado de Japón. Una lágrima realmente esta selección ecuatoriana que no convoca, no te genera sensaciones. Oye, a mí lo que ni emociones. A mí lo que me generó malestar y decepción fue las respuestas del Bolillo después del partido. Sí, yo estoy sorprendido de la actitud del Bolillo. Impresionante. O sea, este Bolillo versión 2019 no es el Bolillo versión 99. Para nada. No se parece para nada. No, para nada. Y que te diga que el que venga va a fracasar porque prácticamente te dijo, eso es lo que hay. A mí me da la impresión de que Bolillo Gómez sigue manejando esa política de la trinca, de mantener siempre a la misma gente, de no generar mucha variante. Y eso, ¿sabes por qué me parece que es? Por la falta de trabajo. O sea, en el campeonato ecuatoriano de fútbol creo que hay muy buenos jugadores, muchísimos jóvenes. Creo que no en vano tienes a Emelec, a Liga, clasificados a la siguiente etapa de Copa Libertadores. En Copa Sudamericana también tiene representantes ecuatorianos. Tuviste lo del papel de la sub-20. Creo que el momento del fútbol ecuatoriano no es tan malo. Creo que el momento de la selección dirigida por el Bolillo es mala. Y hay jugadores... Y creo que es por la tosudez, por la necedad de siempre manejar el mismo grupo. Y hay jugadores que tienen un nivel individual interesante. Sí. Por ejemplo, en el fútbol local, Fidel Martínez, Brian Angulo, que no fueron considerados. Resulta que Bolillo lleva dos delanteros, dos. Apenas dos delanteros. El Valencia y Carlos Garcés. El goleador del campeonato anterior fue Anangonó. Uno de los goleadores fue Anangonó. Y no lo llevas. La Tuca Ordóñez me parece que sí se merece una oportunidad en la selección. Pero no los toma en cuenta el técnico. Entonces me parece que Bolillo no va a los estadios, no va el fútbol ecuatoriano. Y yo luego de ver estos tres partidos de la fase de grupos de la Copa América y ver el primero y comparar con... ver el partido contra Uruguay y compararlo con Chile y con Japón, yo no entiendo cómo pone como laterales a el Choclo Quinteros y a Beder Caicedo en el primer partido cuando tú tienes a Pedro Pablo Velasco, que ha jugado muy bien tanto ante Chile cuanto ayer ante Japón, y tienes a Ramírez, que es un jugador cumplidor. Entonces no entiendo, lo dejaste en el banco en el primer partido a Robert Arboleda, que realmente terminó siendo el mejor defensa de la selección. Pones a Arturo Mina, que está en un nivel muy bajo, Gabriel Achillier, que creo que ya no da más en la selección, y lo tienes a Arriaga, al que no le diste oportunidades. Yo creo que Cristian Novoa es más jugador en una pierna que Carlos Gruecio, que inexplicablemente ayer jugó los 90 minutos. O sea, oye, insisto, ¿no? Las respuestas complejo. del Bolillo que él se queda finalmente, creo que es un hecho que él va a permanecer como director técnico de la selección, y decirte que eso es el material con el que cuenta y el que venga está destinado al fracaso, me parece que es una barbaridad. No. Seguir con ese cuento de a mí no me contrataron para clasificar, para ganar la Copa América, sino para clasificar al Mundial. Yo ayer, a modo de sorna, decía en Twitter, bueno, ¿qué prefieren, no? ¿Pelear una Copa América o clasificar al Mundial? Creo que la selección debería estar para los dos torneos. Sí. El uno un torneo corto, rápido, el otro un torneo largo que dura 2-3 años hasta clasificar al próximo Mundial. Entonces, digo, como aficionado, lo que quieres es verle, probablemente va a ser bien difícil, bien complicado que ganes una Copa América con equipos del nivel de Uruguay, de Brasil, de Colombia en este momento, de Chile. Argentina ni te nombro porque Argentina me parece que tampoco es un gran conjunto, pero sí Uruguay, Brasil, Chile y Colombia tienen un gran nivel. Entonces pelear una Copa América con ellos va a ser bien difícil, pero por lo menos haz el intento y pelea. Sí. Demuestra otra cara en el campo de juego, pero es que no demostraron absolutamente nada. Correcto. Nos vamos, ya habrá tiempo para seguir comentando la debacle del fútbol ecuatoriano matizado por lo que está pasando con la selección. Un abrazo para todos, buena jornada de martes con los contertulios y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana.